Sí, con esa cámara delante de todo, hoy en día la tenemos como más junada, ¿no? Una marca dijo, quiero hacer eso. Hizo cámaras así. Guns N' Roses recordando un aniversario más del lanzamiento de ese gran disco llamado Use Your Illusion. Lo escuchábamos, el Garden of Eden. Of Eden, ¿será? Sí. Del Eden, como quieras. Bueno, no sé si ustedes están en la coyuntura del diálogo o en redes sociales o en la vida, pero hay como una discusión bastante chiquita, que Tontita. Sí, tonta, que genera mucha violencia y desvía la atención quizás hasta del texto, ¿sí? Querés decir algo, pero decís al final, chau a todos, y ya todo el texto que vos que escribiste se minimiza y se genera un foco de discusión sobre el lenguaje inclusivo, ¿sí? La idea que tiene la ciencia es ir más allá de la problemática y encontrar un buen motivo para hablar del lenguaje, ¿sí? De las modificaciones, si es quieto, si es estático, si es dinámico, hacia dónde va, si las tildes van a seguir, si no van a seguir. Por eso es interesante tener un diálogo con un lingüista. En este caso, vamos a hablar con un maleducado, ¿no? Con alguien conocido. Alguien conocido, un maleducado. Sí, una de las cosas más geniales que da la radio es conocer a estas personas que no estaban en mi radar. Así que le damos la bienvenida a un amigo de la casa. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a presentarlo bien a Juan porque Juan, más allá de que en este momento lo tenemos como investigador del CONICET, de un lingüista y todo eso, fue el que nos mandó... Claro, dos cuentos. Dos cuentos, sí. Uno muy mal educado, sí, pero que todos los años nos los piden varias veces. Tu primer gran éxito, seamos sinceros, Juan. Sí, lamentablemente soy un one hit wonder, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, bueno, nunca se sabe. Es tu primer hit, que fue el que la carta al abogado, donde está la sarta de malas palabras. Ahí lo conocimos, realmente no sabíamos su profesión y ahí lo conocimos, empezamos a charlar, lo sacamos al aire y ahí nació un conocimiento que no te... A uno que me cagó se llamaba, ¿no? El cuento. Sí, un título bastante original. Bueno, salteada la presentación, te digo, mucha gente igual le encanta y es uno de nuestros cuentos más bajados. Mucho más que García Márquez, mucho más que Borges, mucho más que un montón de cosas. Les pido mil disculpas, la verdad, no se va a repetir. Es un lugar en los atrios. Bueno, empezamos a charlar un poco sobre, primero, ¿cómo se genera un lenguaje? ¿Sería cómo se genera un modismo dentro del lenguaje? ¿Cómo se modifica un lenguaje? Mira, hacemos una distinción terminológica primero. Cuando hablamos del lenguaje, sí, nos referimos a todos los medios que usamos para comunicarnos. Okay. Sí, que incluyen la lengua verbal, pero también incluyen imágenes, remeras, gestos, tono de voz, etc. El lenguaje es esa cosa tan grande y tan amplia. La lengua es una parte del lenguaje, que es un sistema de comunicación verbal que socialmente reconocemos como unificado, como único. Ajá. Entonces decimos, bueno, fulanito habla italiano, fulanito habla francés, fulanito habla español o castellano, lo que sea. Entonces cuando hablamos de lengua nos referimos a eso. Y ahí es donde viene el problema, porque generalmente nos parece que identificamos algo que llamamos lengua, decimos, bueno, el español es el español, y en realidad con ese nombre le ponemos a un montón de variedades de esa lengua. Sí, a un montón de maneras de hablar esa lengua, de darle forma, de darle sustancia. De hecho, si uno se fija, la lengua como tal no existe en ningún lado. No hay en ningún lado está el tesoro de el diccionario y la gramática del español, por ejemplo, o del castellano. Entonces, como la lengua... Pero, ahí me perdí. ¿Cómo que no existe eso? No, claro. A vos te vendieron que existen en la Real Academia Española. Claro. Pero la Real Academia Española es la Real Academia de España, no es la Real Academia de todos los que hablamos español. Perfecto. Entre otras cosas porque no tenemos un gobierno real que nos unifique. Claro, ok, perfecto. Entonces es muy interesante eso, porque ¿qué pasa? La fantasía de que existe una lengua unificada, una gramática, un diccionario, es un efecto social, ¿sí? Que se construye justamente con estos instrumentos de estandarización. Pero en realidad la lengua existe en sus variedades. Entonces, este tipo de cambios o de variaciones que nos llaman la atención cuando alcanzan cierto nivel público, en realidad son constantes y se están generando todo el tiempo. Lo que pasa es que no todos lo percibimos del mismo modo, no todos alcanzan el mismo grado de exposición. Es una buena definición, pero igual me hace ruido en qué nos enseñan como enseñanza del lenguaje. Del lenguaje oficial. Claro, del lenguaje oficial, entonces. ¿Qué aprendemos? Mirá, te doy un par de ejemplos. Por ejemplo,
Durante 4 siglos, ¿sí? entre el siglo XVI y el siglo XIX, existía una cosa llamada el Reino de Dinamarca. Ajá. ¿Sí? Sí, el Reino de Dinamarca tenía una lengua que era el danés y un dialecto que era el noruego. ¿Estamos? Sí. Cuando en 1814 se separan los dos estados, ¿qué pasó? El dialecto ascendió a lengua. Y entonces el noruego se convirtió en una lengua distinta del danés. ¿Por qué se convirtió en distinta? ¿Cambió radicalmente sus palabras, estructuras gramaticales? No. Simplemente lo que hizo fue, al reconocerse como diferente, creó sus propias gramáticas, sus propios diccionarios, sistematizó las diferencias y de esa manera se constituyó una lengua distinta. Ok. Y a partir de ahí todos los noruegos estudian bajo ese lenguaje. Exactamente. Ahí está. Lo mismo te va a pasar en España, por ejemplo, entre los catalanes y los valencianos. Claro. ¿Sí? Para los catalanes el valenciano es un dialecto de catalán. Para los valencianos es una lengua diferente. Lo mismo te pasa entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Entonces, los brasileños te van a decir, no, nosotros tenemos nuestra propia lengua. ¿Por qué? Bueno, porque estas palabras, estas construcciones, estos modismos, depende del punto de vista que vos adoptes, los podés considerar una misma lengua en 2 variedades o 2 lenguas diferentes. Está más que claro. Perfecto. Bajo esto que lo que acabas de decir, el definir el lenguaje y cómo y en qué lugares y dónde, casi da la respuesta a la pregunta que hicimos sobre si el lenguaje inclusivo estaría permitido o no, y se me cae ya casi de maduro que sí. Pero porque, fíjate que es muy interesante, porque en realidad la pregunta... es una construcción. Exactamente, pero la pregunta es anterior. La pregunta para mí es, ¿por qué necesitamos pedirle a alguien permiso o autorización para saber si se puede o no se puede decir de una manera u otra? Es cierto. Yo justo hablábamos con Fabricio el otro día. Yo decía, para mí la gran lección epistemológica que hay atrás de la lingüística es, Dios no existe, no hay principio de trascendencia. Si no hay principio de trascendencia, tenemos esa necesidad de depositarla en alguien. Sí. La depositamos en los profesores de lengua, la depositamos en la Real Academia, pero en realidad el problema es las comunidades lingüísticas, las comunidades de habla, ya sea por una zona geográfica, por un grupo etario, por una clase social, cada comunidad crea sus variedades y fija sus propias normas. No es que el lenguaje no tenga normas, porque uno no puede hablar como se le canta, en cualquier contexto. Claro. Pero estas normas son definidas por una comunidad determinada. Igual, Juan, te hago una pregunta, porque vos recién estás diciendo que el lenguaje no es una construcción que tenga una autoridad oficial, pero sin embargo es una construcción a partir de todos los que conforman ese lenguaje, que se pongan de acuerdo y que de alguna manera entiendan que eso que están construyendo es el lenguaje en el que están hablando. Cuando pasa con un caso como este, que es el lenguaje inclusivo, donde dentro de una misma comunidad hay sectores que se oponen y sectores que están a favor, ¿están hablando el mismo lenguaje o están hablando lenguajes distintos? Bien, vos fíjate, vos dijiste... cuando todos los que hablan se ponen de acuerdo. Sí. ¿Sí? Intuyo que por esa definición vos pasaste por las garras de Saussure, de Ferdinand de Saussure, que decía que la lengua era una convención, es decir, la lengua es una relación entre significado y significantes que todo un grupo social se pone de acuerdo en compartir. Claro. ¿Sí? Sí. No. ¿Por qué? Esa es una teoría que está basada en una concepción de la lengua, pero sobre todo una concepción de la sociedad. Otras concepciones de la sociedad, que no ponen el énfasis en el acuerdo, sino en el conflicto, ¿qué te van a decir? Te van a decir, la lengua te muestra tensiones y conflictos que son constitutivos de una sociedad determinada. Sí. ¿Sí? Te doy un ejemplo que yo investigué hace mucho tiempo cuando hice en un libro de hace unos años, que era sobre el concepto de reconciliación. ¿Sí? En la Argentina, cuando decimos, los argentinos tenemos que reconciliarnos, reconciliación nacional es muy importante, etc., básicamente, ¿qué decimos? ¿A qué se refiere? Es una pregunta. No. Perdón, creíamos que le ibas a contestar, que pensábamos que le ibas... Y a la Unión Nacional, a que todos nos pongamos de acuerdo a... Entiendo que fíjate, durante muchos años el término reconciliación se asociaba con amnistía a los crímenes de lesa humanidad. Claro. ¿Sí? De hecho, fue un término que se usó muchísimo después de los indultos de 90, y de hecho en los fundamentos de la ley, etcétera, estaba eso. Incluso en investigaciones recientes, no sé, libros sobre esa época, siempre se denomina reconciliación a ese proceso de amnistía o de impunidad, etc. Perdonar. ¿Cómo? A perdonar. Exactamente, perdonar en términos jurídicos, claro, es decir, la amnistía. Ahora, cuando vos vas a las discusiones de la época, vos te das cuenta que había algunos que querían efectivamente eso y que decían la reconciliación tiene que ser olvidarnos de todo, hacernos todos de amigos como si no hubiera pasado nada. Y por otro lado tenés otros que dicen, no, la reconciliación solamente puede tener lugar si los que cometieron los crímenes los purgan, van en cana. Claro. Entonces, la palabra reconciliación, cuando la gente la usa, no hay ninguno que estuviera en contra. ¿Quién iba a estar en contra de la reconciliación?
Ahora, cada cual lo interpretaba, le daba un sentido diferente. Le ponía sus reglas. Y esa diferencia en el lenguaje, esa diferencia en el uso de la lengua, era indicadora de diferencias políticas, ideológicas, sociales que los atravesaban. Juan, te hago una pregunta. ¿Qué pasa en el caso en el cual, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, una norma se modifica, quizás poniéndole una E, una X, una arroba, y eso no solamente genera que se hable de otra cosa, sino que cambia el foco de la temática que se hablaba? ¿Eso es una norma que tiende a ser rechazada o aceptada, en tu criterio? Bueno, mirá, a ver, vos tenés un grupo de normas que son normas explícitas y otras que son implícitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el reemplazo de los sufijos en a o en o para indicar género por el sufijo en e para indicar neutralidad, es una opción que los lingüistas llamamos marcada, es una opción que llama la atención, que está hecha para que el otro se dé cuenta que está haciendo algo raro cuando decís chiques o todes o lo que fuere. Entonces, por una parte, yo creo que como norma lo que está haciendo es poner en escena un conflicto. Como todo conflicto, tiene muchas dimensiones. A mí, en lo personal, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con los cambios en el lenguaje derivados de los cambios en las relaciones entre varones y mujeres, etc. En lo personal, chiques o todes me parecen feos, no los uso yo, no los puedo usar, pero tampoco, porque yo no los use, voy a ver como negativo o como erróneo el uso por parte de otros. Para mí el gran eje está ahí, en decir, el hecho de que yo no me identifique con esa forma, ¿significa que entonces voy a condenar y voy a insultar a los que sí la usan? Eso me parece que es lo que está detrás de esta discusión. Está bien, entonces me gustaría en esta charla y en un punto también me modifico mi propio pensamiento hasta este momento, es cierto, no me agrada el chiques y el todes por cómo suenan, o creo que yo no lo usaría, pero entiendo que los que lo usan sé exactamente quiénes son y qué están intentando definir. Entonces, soy tolerante ante eso, que lo he sido siempre, pero tengo que diferenciar que lo que no me gusta lingüísticamente de decirlo no me es algo ofensivo. Exactamente. A mí me parece que este sufijo N lo que va a terminar desarrollándose es como una marca de identidad. Claro. Vos fíjate que como cambio, hoy lo hablamos por simplificar, decimos lenguaje inclusivo, pero hay muchas propuestas que van desde un uso minimalista en estos lugares como más destacados del texto hasta un cambio del sistema de género del español, ¿sí? Vos fíjate que las personas que lo usan, al usarlo, sobre todo en el discurso oral, les cuesta mucho tiempo, les cuesta mucho trabajo y en general fracasan mantenerlo a lo largo de todo el texto. Claro. ¿Por qué? Porque es muy complicado, porque vos tenés automatizado cierto sistema lingüístico y lo usás como lo tenés automatizado. Entonces, me parece que va a terminar siendo, creo yo, pero habrá que ver qué pasa, un rasgo como de identidad, como se puede usar también compañeros como rasgo de identidad, hermanos como rasgo de identidad, señores y señoras, etc. Yo creo que va a terminar siendo rasgo de identidad que nos va a permitir identificar en ese uso del género a un colectivo determinado. Ciertas opciones ideológicas. Sí. Ahora, Juan, la verdad eso es muy claro, la verdad es muy agradable escucharte hablar y muy agradable. Pero ¿sabes qué me estaba preguntando? Hace un ratito, me voy a ir un poco de tema, pero voy a volver a este tema. Estábamos charlando que la tecnología lo que está haciendo está modificando cosas de las cuales ahora estamos discutiendo, pero que inevitablemente la está modificando y el camino de lo que estamos discutiendo se va a ver anulado porque se va a acabar esta discusión cuando la tecnología pase por arriba de todo eso. Para ser un poco más claro, decíamos, la discusión actual de Uber, por ponerlo siempre en algo, porque el tema uberización demuestra varias cosas de lo que es una aplicación, tecnología y economía. En realidad lo que está buscando no es tener sus propios conductores, sino autos autónomos con una aplicación que lo va a poder modificar. Entonces la charla que estamos teniendo ahora de si Uber sí o no por los derechos laborales y todo eso se va a acabar porque es muy corta. La tecnología nos guste o no nos guste, va a pasar al igual que está pasando con otros grandes como pueden ser el turismo y un montón de cosas. Ahora sí vuelvo. Yo creo que lo que está sucediendo ahora de todo de la forma de charlar en redes sociales, de cómo estamos abreviando, de cómo nos estamos comunicando, qué le está pasando al inglés, le está pasando al francés, al portugués, a otras lenguas. Tarde o temprano la tecnología los va, y estamos yendo indudablemente a eso, a abolir, porque cada cual va a terminar escuchando al otro, aunque hable en otro idioma, en su propia lengua. Ya Skype lo está promoviendo, ya las aplicaciones de traducción rápidas, cuanto más velocidad de cálculos tengan los aparatos, más en simultáneo va a ser escuchar al otro con el idioma que lo entendés. Todas las páginas que vamos a ver traducidas en nuestros propios idiomas.
¿Qué va a pasar cuando se necesite unificar, que todos los idiomas tengan algún rasgo para que la inteligencia artificial pueda decodificar en el idioma de cada uno lo que quiera? ¿Qué pasa si no empezamos a tener convenciones de qué es todes, qué es todas, qué son el, ol, la? Digo, no, en ese sentido no se va a tener que buscar algo más estandarizado. No sé si fui claro con todo el lío que hice de palabras, pero... No, pero está perfecto. De hecho, no sé si leíste En busca de la lengua perfecta de Humberto Eco, La búsqueda de la lengua perfecta, es un libro extraordinario, y ahí muestra mucho esta tensión, que es sobre todo es una tensión muy que se da a medida que el mundo crece, es decir, en la modernidad, cuando descubrimos que el mundo está lleno de mayor diversidad de culturas, de personas y de lenguas, viene la pregunta de, pero ¿no necesitamos tener un código común a todos para comunicarnos y ponernos de acuerdo? Claro. Entonces, así salen fantasías como la del Esperanto, etcétera, ¿no? que tenían como función un poco esto. Pues fíjate que en el caso del Internet, parezco un abuelo. En el caso de Internet, originalmente la discusión era la inversa, no sé si te acordás, pero era 10 años, la discusión era, Internet va a destruir la diversidad lingüística porque la globalización, ¿qué hace? Nos va a poner a todos a hablar en inglés o una variedad del inglés. ¿Sí? Y un poco la hipótesis paranoica que teníamos con la relación de Internet y el lenguaje era esa. Era que iba a destruir la diversidad. Hoy, en cambio, como Internet cambió, vos fíjate que justamente está buscando interpelar cada vez más a los usuarios desde el punto de vista de la singularidad y no de la generalidad. De hecho, hace 2 o 3 años Google estaba buscando tagueadores en Argentina, es decir, personas que tomaran grandes corpus de texto, grandes masas de texto, para identificar, para taguear, para etiquetar las distintas partes de español argentino, de español replatense, de español... ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, claro. Era desarrollar un lenguaje natural artificial lo más cercano posible al lenguaje propio o a las variedades habladas por sus usuarios. Entonces, esa tensión entre unificación y diversificación yo creo que está todo el tiempo. Durante una época, por ejemplo, Google... cuando traducía, el traductor automático, traducía todo al inglés y del inglés a la otra lengua. ¿Se acuerdan que hace 6 meses, creo, o 7 meses, cambió radicalmente el traductor de Google? Claro. Hasta ese momento, la mecánica ¿cuál era? Traducía todo, vos querías traducir del español al italiano, entonces el tipo que hacía, te lo traducía del español al inglés y del inglés al italiano. ¿Sí? Tenía esto que vos decís, es decir, una lengua de referencia que era como el traductor universal de todas las lenguas. Sí. Hoy día, en cambio, lo que está haciendo es traducir directamente de lengua a lengua, justamente por el desarrollo de esto que se me escapa por completo que es. Entonces, yo creo que, y de hecho es interesante y es un campo de investigación súper nuevo y que yo espero desbrozar algún día, es justamente qué pasa con la comunicación entre humanos y máquinas, y entre máquinas y máquinas. Porque en este caso, en el caso de las lenguas naturales, vos lo que tenés es que si la tendencia a la diversificación y hablar la lengua del otro en las inteligencias artificiales se extiende tanto, quiere decir que va a haber regiones de la inteligencia artificial o regiones de estas redes de inteligencias que van a estar especializadas en ciertas lenguas y que van a tener que diseñar, como cualquier comunicación intercultural, algunas reglas de negociación y de intertraducción. Bueno, ha pasado ya, en donde se vio que la inteligencia artificial empezó a simplificar el idioma y hacerlo mucho más útil y práctico para su propia conversación, ¿no? El protocolo de charla lo han cambiado, ¿no? Exactamente, sí. Sí, yo creo que es algo parecido a lo que le pasa a 2 traductores de lenguas distintas cuando quieren hablar entre ellos para ponerse de acuerdo. Juan Eduardo Bonini es investigador del CONICET de la Universidad Nacional de San Martín. Sería, ¿no? Sí, de la Universidad de Moreno, de las 2. De las 2, bueno, ok, perfecto. Entonces, para redondear nada más, ¿permitirías como lingüista decir, está bien, que hagan todes, chiques, es más, y si sale otra para que hablen, los gamers hablen con su propia forma de encontrar, porque tienen una justificación, porque necesitan sentirse... parte, claro. Parte, está bien, la lengua es eso. Sí, a ver, quieras o no, todos lo hacemos. Sí, claro. Todos tenemos nuestros términos que el otro va a percibir como erróneo, básicamente porque uno percibe que su propia forma de hablar es la correcta. Lo cual es bastante esperable. Lo bueno sería que ni uno ni los otros quieran imponerlo, ¿no? Bueno, que naturalmente se logre. En definitiva es un pensamiento político, de si estoy de acuerdo con tu ideología o no y cómo lo llevamos a cabo entre los dos.
Sí. Me molesta que sean jóvenes. Estético. También es estético. A mí me pasa otra vez con mis estudiantes. Mis estudiantes saben que yo no voy a decir chiques cuando dé la clase. Sin embargo, ninguna, o ninguno, o ningune, va a sentir que yo estoy siendo machista o que estoy discriminando, que estoy haciendo porque no use esa forma. ¿Por qué? Porque ellos entienden que yo tengo otras maneras y no esa única de indicar respeto por la diversidad de género. Eso va a ser lo más difícil de conseguir. Que tanto unos como el otro entiendan el respeto que uno tiene, que no pasa por hablar su idioma o su forma, o ¿no? Lo más difícil que va a ser siempre, demostrar cuán auténtico es uno con lo que piensa o la empatía que tiene con la gente, claro. ¿No? Creo que va a ser lo más difícil de todo siempre. Totalmente, yo por eso creo que hay que, justo hablábamos en Rosario, justamente en la jornada, cuando uno dice estas cosas, ¿no? Cuando vos decís, bueno, mira, Dios no existe, la Real Academia es un blef, no vayas a buscar una trascendencia donde no la hay, el docente te dice, che, pero ¿y yo qué hago con mis estudiantes? O el padre te dice, ¿y yo qué hago con mis hijos? ¿Qué les digo? ¿Que hablen como se les cante y no les va a pasar nada? No, porque en realidad esta mirada sociolingüística choca con la mirada de las instituciones sobre sí mismas y sobre sus lenguajes, que dice, acá se habla de esta manera. En la escuela se habla de esta manera, en la cancha se habla de esta manera, y vos no podés hablar en la escuela como hablas en la cancha, pero tampoco podés hablar en la cancha como hablas en la escuela. Entonces, me parece que la clave en esto... ¿Cómo? No porque me pegan. Exactamente. Es decir, también ahí tenés una norma. Claro. Ahí tenés una norma que está producida comunitariamente. Entonces, para mí la clave de todo esto es enseñar, no a decir cómo se dice o cómo no se dice, sino enseñar a negociar y a dialogar en contextos diferentes, con comunidades diferentes. En definitiva, creo que eso que digo en joda de que Dios no existe y etcétera, es esto, es decir, mirá, lo que para mí es trascendente y es un principio fundamental en el uso del lenguaje, lo cual es lógico porque la lengua para nosotros es nuestra piel, es algo que ni pensamos cuando lo usamos, tengo que enseñar y tengo que aprender que esa piel que yo tengo no es la misma que tienen los demás y que en determinados contextos puede ser mejor para mí o puede ser más doloroso para el otro que yo hable de determinada manera o de determinada otra. Y eso me parece que es el desafío de enseñar para la diversidad este tipo de cosas, ¿no? Juan Eduardo Bonín, gracias por la charla. No, gracias por invitarme. Un abrazo grande. Chao. Nos vemos.